Bien chicos, vamos a iniciar nuestra siguiente clase correspondiente al tema de límites. Antes de que nada vamos a definir otra vez el concepto de variables. Recordemos que el concepto de variable surge a partir del estudio del álgebra. Aunque durante nuestra formación de estudiantes, desde la formación básica, ya habíamos utilizado el concepto de variables para algunos conceptos matemáticos, ¿no? Y también físicos, como por ejemplo el concepto de el radio se representaba con una letra R, por ejemplo el diámetro que se representaba con una letra D minúscula, el radio, bueno, con una R minúscula o R mayúscula, dependiendo a veces el caso, ¿no? A veces para un radio utilizamos una R minúscula, para otro radio utilizamos una R mayúscula, ¿no? Para indicar un radio menor y un radio mayor. Ahora, el área casi siempre se utilizaba una A mayúscula, el volumen una V mayúscula. A veces para los conceptos de física utilizábamos la letra T para representar al tiempo, la letra D minúscula también para representar la distancia y M para la masa. Entonces ya teníamos un contacto con variables. A veces lo entendíamos de esa forma, pero no lo teníamos formalizado. Si recordamos la definición de álgebra, nos dice que es la parte de las matemáticas que se encarga del cálculo de cantidades utilizando cantidades definidas representadas por números, es decir, los números son cantidades bien definidas y cantidades indefinidas representadas por letras, es decir, en el álgebra vamos a manejar números que son cantidades bien definidas y unas cantidades indefinidas a las cuales representaremos con letras. ¿Cuántas letras o cuáles letras? Bueno, tantas letras como cantidades indefinidas tengamos en cada problema, ¿sale? En álgebra vamos a realizar las mismas operaciones que hacíamos en la aritmética, es decir, en álgebra vamos a hacer lo mismo que en la aritmética. ¿Y qué hacíamos en aritmética? Operaciones de suma, resta, multiplicación, división, potencia, etcétera. Pues en álgebra vamos a hacer lo mismo, solo que en este caso ahora vamos a incluir a las cantidades indefinidas representadas por letras. Las letras entonces son la novedad en el álgebra, ¿sale? A estas letras las denominamos variables, que ya viene aquí formalmente el concepto de variable, o por lo menos una aproximación más al concepto de variable. También las llamábamos literales o incógnitas. Entonces las letras en álgebra se denominan variables literales o incógnitas, literales o incógnitas dependiendo del área del álgebra que estemos estudiando, ¿no? En esta definición se habla de las variables como la representación de cantidades indefinidas. Es lo que nos dejaba ver esta definición de las variables en álgebra, ¿no? Que representaba cantidades indefinidas. Bien, específicamente en el cálculo, no el cálculo tradicional, sino en el cálculo infinitesimal, esta definición se amplía. Ahora se define que una variable es una letra que no solo representa una cantidad indefinida, sino que representa a los valores posibles de un conjunto. Ah, chihuahuas, ¿cómo es esto? Es decir, no representa cantidades indefinidas, no. Ahora si se fijan, ahora lo que se dice es que son los valores posibles de un conjunto. La diferencia es que ahora se habla de valores posibles. Entonces ya no podrían no ser todos los números reales, si se fijan. Entonces, por ejemplo, en el caso del tiempo no puedo tener tiempos negativos, o por ejemplo no puedo tener radios negativos, ¿no? O sea, no hay un círculo que no tenga radios, ¿sale? O sea, el concepto de un radio negativo pues ya no entra. Entonces ahora ya ampliamos o extendemos o definimos mejor ya el concepto de variable, como por ejemplo el radio. En el radio pues o puede ser el radio desde un valor, si el radio es 0 pues no hay círculo. Entonces, ¿cuáles serán los valores posibles? Para el caso del radio son cualquier valor positivo, ¿no? Por pequeño que sea, pero tiene que existir algo para que exista un círculo. El concepto de diámetro pues igual, no puede haber un diámetro negativo o un diámetro 0, ¿no? Pues no existiría el círculo. Para el área también están prohibidos los valores de 0, porque si no hay área pues no hay nada. De igual forma el volumen. Entonces si ya empezamos a ver con más detalle el concepto de variable, vamos a ver que entonces ahora ya se habla de valores posibles de un conjunto, ¿sale? Por ejemplo, en la física utilizamos la letra T para representar el conjunto de los valores posibles del tiempo en una fórmula. Yo les decía que a veces el tiempo no puede ser negativo, ¿no? Porque no hay regreso en el tiempo, o sea, el tiempo siempre le fluye hacia adelante, pero no nos regresamos en el tiempo, ¿sale? O por lo menos hasta ahorita todavía no. La letra M representa la masa, ¿sale? Entonces no puede haber masa negativa, ¿no? Sería como antimateria, ¿no? Cosas así, ¿no? Entonces antimasa. Bien.
En matemáticas, pues ya les decía de la R y del área, ¿no? Entonces, si se fijan, ya cambió el concepto de variable. Ahora hablamos de los valores posibles, ¿de acuerdo? Esta es la aportación o la precisión que se hace ahora en el cálculo. Por eso cuando nosotros estudiamos y de desigualdades, empezamos a hablar del intervalo de solución, que eran los valores que sí hacían válida la desigualdad, y eran los valores posibles, ¿sale? Como lo manejamos en el caso del dominio y del recorrido. En el dominio eran los valores que sí podíamos meter en la función, ¿sale? Eran los valores posibles que sí podíamos sustituir en la función. Había ciertas funciones que tenían ciertos valores prohibidos, ¿no? Como por ejemplo la función raíz tenía prohibidos los valores negativos, la función logaritmo tenía prohibidos los valores negativos e incluido el 0. Por ejemplo, en el caso de la función racional, que es 1 sobre x, tenía prohibido el valor de 0 en el denominador, ¿no? Entonces el prohibido era el 0. Lo mismo en algunas funciones trigonométricas. Entonces por eso hablamos de valores posibles, porque no siempre se van a poder sustituir todos los números reales en una función, ¿sale? Entonces aquí ya extendemos el concepto de variable. Ahora vamos a definir el concepto de límites. La palabra límite viene del latín limes, que significa frontera. En nuestro lenguaje común, un límite es una línea real o imaginaria que separa dos terrenos, dos territorios o países. Entonces los límites de mi terreno son tales. Entonces yo puedo poner ya sea una cerca para delimitar mi terreno, o bien podría estar un río, ¿no? Que es un límite real, o podría ser un límite imaginario, porque a veces tenemos dos árboles. A veces así se acostumbraba en el campo antiguo, en la provincia, de decir, pues mi terreno va de aquí para acá, de tal árbol a tal árbol. Bueno, ahí está. No existe como tal una línea, pero está una línea imaginaria que yo puedo identificar fácilmente, ¿no? Bien, entonces esos son los límites. También pueden tener un sentido simbólico, ¿no? Por ejemplo, el límite de mi paciencia, ¿no? Bueno, pues es algo simbólico. O podría tener un sentido de tiempo, ¿no? El límite de tiempo, bueno, la fecha límite es el día de mañana, ¿no? Entonces, si se fijan, es un límite de tiempo. O tienen de límite hasta las 10 de la noche para entregarme su tarea, ¿sale? Entonces yo estoy poniendo un límite en el sentido de tiempo, ¿sale? También podemos tener un sentido abstracto de límites, por ejemplo, de decir, el límite para tu creatividad es el infinito, ¿no? Bueno, pues el infinito es algo que yo no pueda tocar, no pueda ver, no pueda representar. Tengo una representación así como que abstracta, que sería el símbolo de infinito, pero como tal el infinito no lo puedo alcanzar, y entonces está solamente en mi cerebro. Por eso se llama abstracto, porque solo lo puedo imaginar o concebir en mi cerebro, ¿sale? En matemáticas, formalmente, un límite es un concepto que describe la tendencia. Vean otra vez, aquí ya estamos hablando del concepto de límite en matemáticas. Un límite es un concepto que describe la tendencia, es decir, como que vamos hacia un determinado valor, en el caso de las matemáticas, que describe la tendencia de una sucesión o de una función. Entonces va a haber sucesiones como las que luego veíamos en sucesiones matemáticas, ¿sale? Sucesiones de números. Cuando estos iba aumentando la cantidad de la sucesión, pues nos íbamos aproximando a un valor. Entonces aquí se describe el concepto de sucesión, o bien el valor de una función cuando nos acercamos a un determinado valor. Entonces nos dice, un límite es un concepto que describe la tendencia de una sucesión o de una función a medida que los parámetros de esta sucesión o función se acercan a un valor determinado, ¿sale? Bien, en cálculo el concepto de límite formaliza la noción intuitiva de aproximación, como yo les decía, aproximación a un valor de la función cuando la variable independiente x de esa función se aproxima a un valor preciso. Si esto se cumple, el límite existe. Entonces, en la medida que yo al aproximarme a un valor me voy aproximando también a un valor en la función, es decir, en el valor de y, cuando yo me aproximo a un determinado valor de x, me aproximo a un determinado valor de y esto se cumple por ambos lados, ya sea hacia la derecha de ese valor o a la izquierda de ese valor,
entonces el límite existe. Aquí hay una precisión interesante que vamos a hacer en un momento. ¿De dónde surge entonces históricamente, de dónde surgió el concepto de límite? Bueno, surge desde la época de los griegos antiguos. Por ejemplo, aquí un problema muy conocido era el de la famosa cuadratura del círculo, el cual buscaba calcular de manera precisa el área del círculo, ¿sale? Para aquella época, en la época de los griegos, era un problema calcular el área del círculo porque no había una fórmula como tal. Esto se solucionó en aquella época mediante el método de exhaustión atribuido a Éuclodo, un matemático de la época. Aunque su utilización más famosa del método de exhaustión lo hizo Arquímedes al calcular el área de figuras curvas, como por ejemplo la circunferencia, la elipse y otro tipo de figuras. El método realmente consiste en aproximar el área de esta figura curva mediante la determinación de figuras de las que sí se conoce el área fácilmente. Por ejemplo, si yo quiero calcular el área de un círculo, trazo un cuadrado dentro de él y este sí lo puedo calcular. Después trazo triángulos isósceles aquí y se los sumo al área del cuadrado. Después trazo otros pequeños triángulos aquí en los cachitos que me quedaron y entonces se los sumo a las áreas que ya tenía. Vuelvo a trazar triángulos isósceles más pequeñitos de tal forma que voy llenando todo el espacio del círculo hasta que finalmente yo aproximo mucho el área de las figuras que voy sumando al área del círculo. Entonces lo que se dice es que la diferencia entre el área del círculo y las áreas trazadas queda exhausta o reducida a un mínimo insignificante. Entonces cuando yo hago este proceso me aproximo tanto al área del círculo que ya realmente la diferencia es muy pequeñita, insignificante, ¿no? Entonces esta fue una primera aproximación al método al concepto de los límites, ¿no? Bien, otro problema fue el del volumen de un tonel de vino. Se quería calcular exactamente cuál era la capacidad de un tonel de vino y bueno, aquí Johannes Kepler, el que desarrolló las leyes para el movimiento de los planetas, utilizó el método de los infinitesimos atribuido a Kepler, el cual consiste en dividir la altura del tonel en pequeños discos de una determinada altura. Entonces si yo divido toda la altura del tonel en pequeños discos, ¿sale? Entonces si yo calculo el volumen de cada uno de los discos considerando un radio apropiado, entonces yo puedo calcular el área de cada disco, ¿sale? Entonces si yo calculo el volumen de cada disco y lo voy sumando, en la medida en que yo divido el tonel en más discos voy a tener más precisión. Por ejemplo, si yo tengo este tonel de vino y lo divido en 4 y hago los cálculos de estos pequeños cilindros, ¿sale? Bueno, pues entonces yo tengo una aproximación al volumen. Si por el contrario lo divido en 8 pequeños cilindros, me aproximo más al volumen real. Si por ejemplo lo hago todavía con más cilindros, por ejemplo si hago 100 cilindros, voy a ir cada vez aproximándome al valor real del volumen del tonel. Entonces, ¿qué significa? Que entre más discos decida yo dividir el volumen del cilindro, más precisión voy a tener, pero la altura de los cilindros cada vez va a ser más chiquita. ¿Cuándo voy a tener exactamente el área correcta del tonel? Cuando la altura de los cilindros tiende a ser muy pequeñita, casi cero. Entonces voy a tener un número infinito de cilindros, los cuales ya van a ser un montón de pequeños discos, ¿sale? Entonces, en este método consiste en pensar que todos los cuerpos se pueden descomponer en infinitas partes, como lo hicimos en el tonel, infinitamente pequeñas, de áreas o volúmenes conocidos. Por ejemplo, el tonel se puede dividir en un número determinado de discos, al cual se le puede calcular el volumen. Cuanto mayor sea el número de discos, el volumen será más preciso, sí, pero la altura de los discos va a ser cada vez más pequeñita, ¿sale? Otro científico que utilizó un método parecido fue Galileo. Ahora, yo puedo utilizar el diámetro más pequeño o el diámetro más grande. Si lo hago por los dos lados, tanto por el diámetro pequeño como por el diámetro grande, en el caso del tonel, voy a tener dos aproximaciones. Voy a tener una aproximación por un interior y una aproximación exterior, de tal forma que la precisión será aún mayor. Entonces se hace por dentro y se hace por fuera, con el diámetro mayor o con el diámetro menor, ¿sale?
Entonces comentaba yo que Galileo también utilizó un método semejante y él quería calcular el área bajo una curva, ¿sale? Velocidad contra tiempo. Bien, entonces él se propuso calcular esta área y lo que se le ocurrió fue trazar pequeños rectángulos que cabían dentro de la curva que quería sobre la que quería calcular el área. Aquí por ejemplo vemos que dividió en 5, trazó 5 rectángulos por el interior de la curva y el eje X. Entonces esta área de los rectángulos era fácil de calcular. Ahora, él se dio cuenta que en la medida que elegía mayor cantidad de rectángulos, la cantidad de área que había entre la curva y el área cubierta por los rectángulos era cada vez menor. Entonces, ¿cuándo se iba a aproximar a la área correcta debajo de la curva? Cuando el número de rectángulos fuera cada vez mayor, si no es que infinito. Ahora, en la medida en que estos rectángulos se volvían muchos, el ancho de los rectángulos iba siendo pequeño. Para que pudieran ser muchos, cada vez los rectángulos eran muy pequeñitos, entonces iban haciendo rectángulos pequeñitos, ¿vale? Y esto se repetía también por fuera. Es decir, yo trataba de encerrar ahora el área bajo la curva, ahora con rectángulos. Aquí eran dentro de la curva y aquí ahora la curva queda dentro de los rectángulos. Y entonces si yo repito el procedimiento tanto por dentro como por fuera, me puedo ir aproximando a un valor. ¿Y cuál va a ser ese valor límite? Pues el área debajo de la curva. ¿Sale? Galileo demostró que esa área que pensaba calcular correspondía a la distancia. Entonces, si se fijan, ya habían estado ideando en base a esta idea que habían desarrollado los griegos, la habían extrapolado al cálculo de áreas bajo la curva, de volúmenes de ciertas geometrías como lo de los toneles, y también otro matemático como fue el Pierre de Fermat, el matemático francés Pierre de Fermat, que planteó que si queremos conocer la pendiente de la recta tangente en un punto de una curva, vean, si yo tengo aquí una curva y yo quiero calcular la recta tangente, la pendiente de la recta tangente, entonces encontró una manera de hacerlo. ¿Por qué es importante una recta tangente? Bueno, porque la recta tangente nos va a dar la idea del cambio. Esta recta tangente, por eso la estudian en geometría analítica y por eso vamos a regresar a ella en el caso del cálculo, porque esta recta tangente es una medida del cambio que ocurre entre la variable independiente y la variable dependiente. Entonces esta recta tangente cobra importancia su pendiente. Entonces, ¿cómo le podía yo calcular la pendiente a la recta tangente en un punto? Bueno, pues a él se le ocurrió que si tomaba ese punto donde yo quiero conocer la recta tangente y otro punto, trazo una recta secante y calculo la pendiente. Si ahora yo me aproximo más al punto donde quiero calcular la recta tangente, es decir, me aproximo más y vuelvo a ajustar el valor de la recta secante, la pendiente de la recta secante, voy a ver que esta cambió, pero se acercó más al valor de la recta tangente. Entonces, en la medida en que yo me vaya acercando el segundo punto al punto donde quiero conocer la recta tangente, la medida de la pendiente se va a ir pareciendo más al de la recta tangente, ¿sí? Entonces, ¿cuándo voy a tener el valor más próximo al de la recta tangente? Bueno, cuando los dos puntos estos estén muy próximos. Y cuando estos dos estén muy próximos, la diferencia entre la coordenada x de uno y la coordenada y de otro van a ser muy pequeñita, ¿sale? Se va a ir reduciendo cada vez más la diferencia entre las coordenadas x y las coordenadas y. Ahora, si yo lo hago por aquí, también lo puedo hacer por el otro lado. Yo trazo un punto aquí con este y trazo la recta tangente. Entonces se va a trazar así y yo en la medida en que me vaya acercando se va a ir aproximando a la recta tangente. Lo puedo hacer con un punto posterior al punto que yo quiero o con un punto anterior al que yo quiero. Si ambos cálculos de las pendientes de estas rectas secantes se van pareciendo conforme me acerco al punto donde yo quiero conocer la recta tangente, entonces si estos van coincidiendo en un mismo valor, entonces el límite existe, ¿sí? Este pues en esencia es el fundamento del concepto matemático del límite, el cual nos dice que si al aproximarme por la derecha a un valor de la variable independiente x, me aproximo cada vez más a un valor de la función f, y lo mismo ocurre cuando me aproximo por el lado izquierdo, es decir, si yo me aproximo por acá obtengo un valor de la función. Si yo me aproximo ahora por el lado izquierdo al valor de la variable independiente x en ese punto, si yo me aproximo y también me voy aproximando a ese mismo valor de f, entonces si estos límites, si estos dos
valores a los que se aproxima el valor de la función van coincidiendo cada vez más conforme me aproximo, entonces el límite existe, ¿sale? Entonces yo me voy aproximando por la derecha, cada vez voy haciendo menor y me voy aproximando a este valor. Y cuando me voy aproximando a este valor, el valor de y o de la función se va pareciendo cada vez más a este valor, ¿vale? Si estos dos límites se van al acercarse al valor de a coinciden más o menos, yo noto que van aproximándose hacia el mismo valor en el caso de la función, pues entonces el límite existe. Y aquí viene el detalle, nos dice, el hecho de que una función f de x alcance un límite en un punto c, significa que, tomando puntos suficientemente próximos a c, el valor de f de x puede ser tan cercano al límite como c de c. La cercanía de los valores de f de x y l no depende del valor que adquiere f de x en dicho punto c. A ver, otra vez, lo repasamos, vean. El hecho de que una función f de x alcance un límite en un punto c, es decir, el límite de esa función en un punto c, no depende de evaluar c en ese punto, sino de tomar valores muy próximos a c y ver qué sucede en la proximidad de ese punto c, ¿sale? Como dice aquí, en otras palabras, el valor en ese punto no depende del valor de la función sustituido ahí, sino más bien de evaluar valores muy cercanos a x por ambos lados, y si estos coinciden, entonces el límite existe. ¿Qué significa? Aquí no nos lo dice, pero lo que podemos inferir es que el valor de c nunca se va a tomar, está prohibido tomar el valor de c, o no podemos sustituir el valor de c en la función f de x. Queremos saber cuál es el límite en ese valor, pero no podemos sustituir el valor de c para obtener el valor límite. Entonces, ¿el límite cómo se va a obtener? Bueno, se va a obtener acercándome tanto como yo quiera, ¿sale? A ese valor, pero sin llegar a ese valor. Ese valor está prohibido, ¿sale? Entonces yo me aproximo tanto como yo quiera del lado izquierdo y tanto como yo quiera del lado derecho, de tal forma que yo, a partir de esos datos que yo obtengo al aproximarme, puedo inferir cuál es el resultado del que debería ser el valor en ese punto, sin utilizar ese punto, ¿sale? Yo siempre les pongo este ejemplo a mis alumnos. Imagínense que yo tengo debajo de una cajita, tengo un animal, y yo les digo que ustedes tienen que acercarse, tienen que adivinar qué animal tengo debajo de la cajita, y yo les permito que ustedes se acerquen tanto como quieran y hagan las pruebas que quieran, ¿sale? Pero sin destapar la caja. Bueno, entonces a lo mejor uno de ustedes se acerca y empieza a olfatear. Oiga, profe, no, pues fíjese que huele como a pollo, ¿no? Oiga, o a lo mejor yo tengo un conejo y empiezan a oler y dicen, oiga, profe, como que aquí huele a conejo. Se me hace que lo que tiene es un conejo, ¿no? Y entonces a lo mejor de repente a alguno de ustedes se le ocurre, pues yo agito la caja, ¿no? Y si yo cuando agito la caja escucho que cacarea, pues será un gallo, ¿no? O una gallina. Si yo cuando agito la caja escucho un ladrido, pues será un perro. Si escucho que maulla, será un gato. Entonces yo puedo acercarme, pero no puedo destapar la caja. Puedo acercarme tanto como yo quiera, ¿sale? Pero nunca destapar la caja. Entonces yo empiezo a tomar pistas del animal de que se trata debajo de la caja. Entonces las pistas que yo tome pueden ser a lo que huele, lo que yo escuche, lo que yo perciba, ¿no? A lo mejor yo percibo, toco la caja y empiezo a escuchar que picotea, o que araña, o que algo. Entonces todas esas pistas que yo voy obteniendo con mis sentidos me van a dar una idea de qué animal es, ¿sale? Y lo mismo ocurre en este caso con la función. No puedo tomar no puedo sustituir el valor de c en la función. Puedo tomar c más lo que yo quiera, puede ser, si el valor de donde yo voy a evaluar la función es de 1, no puedo utilizar el valor de 1, puedo utilizar valores tan cercanos a 1, como cuáles puedo utilizar, como 1.1 o 1.001 o 1.0001, es decir, valores tan próximos a 1 pero nunca al de 1. Y lo puedo hacer también del otro lado. Puedo, por ejemplo, escribir .9, que está muy cerca de 1, ¿no? Puedo utilizar .99, que está mucho más cerca de 1. O puedo utilizar .99999, es decir, puedo utilizar valores tan cercanos a 1 pero nunca utilizar el 1.
y lo que yo vaya obteniendo como resultados en la función me va a dar una idea de si me voy aproximando a un valor, ¿sale? Entonces esa es la idea, como que tratar de definir qué va a ocurrir ahí sin tomar el valor ahí, a partir de las pistas que yo tome al evaluar valores muy cercanos. Ese es en esencia el concepto de límite. Ahora ustedes dirán, ¿y por qué se hace esto? Ah, bueno, porque hay ocasiones en las que yo no puedo evaluar. Por ejemplo, imagínense que una persona va corriendo y ustedes quieren saber cuál es su velocidad instantánea. Ustedes no tienen un cronómetro tan rápido como para registrar millonésimas de segundo, ¿no? O milésimas de segundo, ¿no? A lo mejor sí lo tienen, ¿no? Pero ustedes no pueden medir al mismo tiempo el tiempo y la distancia que avanzó el corredor, ¿no? Entonces son casi cosas prácticamente imposibles poder definir, a menos de que yo tenga un video donde pueda más o menos registrar, y aún así voy a tener que hacer un análisis. Entonces ese tipo de cosas no se podían hacer. Entonces la idea que ellos, los matemáticos y los físicos en particular, como Isaac Newton, que desarrollaron o fueron los padres del cálculo, entonces infirieron que se podía hacer algo parecido y desarrollaron el concepto del cálculo. Pero esto se basa en los límites, en las aproximaciones a algo. Entonces, bueno, de ahí surgió el valor del cálculo. ¿Cuál es la importancia del cálculo? Bueno, pues que vamos a estudiar el cambio. ¿Sale? Bien, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, vamos a ver ahora los límites y cuál es la notación de los límites. La forma en que se van a expresar los límites es con una notación muy particular, como la que sigue. Esto se expresa de la siguiente manera: el límite de una función f de x cuando x tiende a c. La palabra límite se abrevia como lim. Aquí lo tenemos, lim, seguida de la función correspondiente. Esa f de x es la función que nosotros anotamos, a la cual le vamos a encontrar su límite. Luego se anota la expresión x flechita c debajo de la palabra lim. Entonces esto se lee como x tiende a un valor c. X tiende a c, donde c representa el valor de x donde se quiere evaluar la función. Entonces el límite se va a evaluar con valores muy próximos a estos, ¿sí? Muy próximos a 0, es decir, podría ser menos 0.0001 o puede ser 0.001, 0.1. Entonces yo me voy a ir aproximando por este lado a 0 sin llegar a 0, y del otro lado, del lado negativo, también me voy a aproximar a 0 sin llegar a ser 0, ¿sí? Esa es la idea de los límites. Ahora, una serie de personas ha hecho todos estos, la evaluación de diferentes funciones, ¿sale? Con valores próximos a un determinado valor. Y en base a todo este estudio que alguien ya hizo por nosotros, nos da una serie de reglas o propiedades que se conocen. Hay algunos que les llaman propiedades, otros les llaman teoremas de los límites. Pero en esencia ocurre que alguien ya estudió todos los posibles casos de funciones y nos entregan una serie de cosas o propiedades que se cumplen al hacer límites. Y los tenemos aquí. Nos dice: las propiedades de los límites son reglas que se emplean para simplificar el cálculo de límites de una función un poco más compleja. ¿Cuáles son? Vamos a revisar entonces las principales propiedades de los límites. Obviamente nos dice que son las principales propiedades. Yo voy a anotar aquí 11, pero eso no significa que sean todas. Vamos a tener mucho más teoremas o propiedades de los límites. Nos dice aquí: sean f de x y g de x dos funciones definidas en un mismo intervalo, y b y c son números reales. Aquí nos dice el límite por sustitución directa. Cuando yo tengo el límite, cuando x tiende a de una función, simplemente lo hago evaluando el valor de a en la función. Yo directamente donde vea x pongo el valor de a y lo calculo, entendiendo como a que es un número real. Imagínense que por ejemplo a es un número 1. El límite de una función cualquiera cuando x tiende a 1, bueno, lo que yo hago donde en esa función yo pongo 1 donde yo encuentre cualquier variable x, y entonces yo evalúo directo. La segunda propiedad me dice que el límite de una constante, si por ejemplo mi función es una función constante, cuando no importa el valor que tenga a, el resultado siempre va a ser la constante, porque no hay variable donde yo sustituya el valor del número a, del valor de a. Entonces, como no hay nada que sustituir, el resultado siempre va a ser la constante. Ahora, el límite de una variable, el límite cuando x de x cuando x tiende a es directamente el valor que yo tengo aquí, ¿sí? Entonces, si es la variable directamente la que voy a sustituir, pues directamente sustituyo el valor límite,
Si por ejemplo el límite de x cuando x tiende a 2, pues será 2, directo, pasa aquí. Ahora tenemos el límite de una potencia. Si yo tengo el límite cuando x tiende a de x a la n y cuando x tiende a, pues es directamente a la n. ¿Sale? Entonces no tengo nada que hacer más que sustituir x por a y me queda a la n. Ahora, ya ven aquí algunas operaciones con funciones. El límite de una suma de funciones es igual a la suma de los límites de cada función individual. El límite de una suma de funciones es igual a la suma de los límites de cada función. Esta sería una de las propiedades ya más interesantes. El límite de una resta o diferencia pues será la diferencia de los límites de cada una de las respectivas funciones. También aquí el límite de un múltiplo constante, es decir, si yo tengo una función multiplicada por una constante, entonces el límite de una constante por una función es igual a la constante por el límite de la función. Entonces puedo separar la constante, aplicar el límite a la función y después el resultado que yo obtenga del límite lo multiplico con la constante. Otra regla nos dice que el límite de un producto de funciones es igual al producto de los límites de las funciones individuales, es decir, yo saco límite a cada una de las funciones y los resultados después se multiplican. Ahora, el límite de un cociente de funciones es igual al cociente de los límites de cada función individual. Ahora, el límite de la potencia de una función es igual a la potencia del límite. ¿Sale? Entonces, yo tengo el límite de una función elevado a una potencia. Bueno, pues yo puedo sacar primero el límite de la función y a ese resultado ya le elevo la potencia. Entonces, el límite de una potencia es igual a la potencia del límite. Lo mismo ocurre con una raíz. El límite de la raíz n de una función es igual a la raíz n del límite de la función. Y estas 11 propiedades o teoremas de los límites los vamos a utilizar para resolver, o lo vamos a utilizar como antecedente para resolver posibles límites. ¿Sale? Vamos a ver, ¿cuáles son los problemas con límites? Bueno, en matemáticas podemos identificar dos tipos de problemas con límites de acuerdo al valor al que tiende la variable x. Vamos a tener límites cuando x tiende a un valor constante c, o límites cuando x tiende a un valor infinito. Entonces, esa es la primera diferencia que vamos a tener. ¿A qué tiende la variable x? Si a un valor determinado o a un valor infinito. Dependiendo de uno de estos dos posibles casos, vamos a tener unos casos todavía particulares para cada uno. Por ejemplo, en este caso, cuando x tiende a un valor constante, tenemos funciones que no son cociente. Entonces, estos son de sustitución directa. Funciones cuando x tiende a c, que son cocientes, entonces, pero no evaluadas en valor crítico. Y las funciones cociente evaluadas en su valor crítico. Ahorita explicamos qué es esto. Aquí, para el caso de los límites cuando tienden a infinito, tenemos funciones que no son cociente y funciones que sí son cociente. Ahora, cuando son cociente, podemos tener que el exponente mayor esté arriba, sean los exponentes iguales en el de arriba, en el cociente arriba y abajo, o el exponente mayor abajo en el cociente. ¿Sale? Vamos a ver cada uno para irle viendo. Entonces, son muy sencillos de estos límites. Vamos a ver. El límite es cuando x tiende a un valor c. El límite de una función que no es cociente. Cuando yo no tengo un cociente en mi función, este se evalúa de manera directa. ¿Sale? Como lo vimos en el teorema de los límites. Cuando el límite es f de x, de manera directa se sustituye, donde yo vea x pongo el valor límite. Entonces, cuando yo tengo este caso de límites, que no es un cociente, se sustituyen de manera directa. Donde yo vea x, yo pongo el valor del límite, que es 4. El valor del límite, que es 4, y le aplico lo que tenga que aplicarle. Por ejemplo, aquí es 5x cuadrado más 3x menos 2, entonces yo sustituyo de manera directa. Si x vale 4, 4 al cuadrado me da 16, y 16 por 5 me da 80. Aquí 3x será 3 por 4, 3 por 4 me da 12, y aquí bajamos el menos 2. Entonces 80 y 12 me da 92, menos 2 me da 90. Hago las operaciones aritméticas necesarias después de la sustitución y listo, obtengo el límite. Estos son muy sencillos. Sustituyo el valor así como cuando hacíamos tabulaciones y obtengo el valor correcto. Aquí, el límite de seno de x cuando x tiende a ser pi, cuando x tiende a pi, pues yo lo sustituyo de manera directa. El seno de pi pues es 0 y lo pueden verificar en su calculadora. ¿Sale? Recuerden que estas funciones trigonométricas se evalúan en radianes, no en grados. Bueno, por si tienen ahí alguna duda, esto es en radianes. Si lo van a hacer en su calculadora, verifiquen que su calculadora esté en radianes y no en grados.
su calculadora debe decir rad o r. Si dice dec significa grados y grad significa gradianes. Grad no significa grados, significa gradianes. Y dec en inglés significa degrees, que son los grados que conocemos nosotros, ¿sale? Para que no se vayan a cometer errores. Ahora yo tengo aquí el límite de raíz de 3x menos 2 cuando x tiende a 2. Bueno, pues como yo veo que no es un cociente, yo lo sustituyo de manera directa siempre y cuando no sea un valor prohibido aquí en la función y listo, ¿sale? Ahora si es una constante, pues yo sé que el resultado siempre es la constante y listo. Son de sustitución directa o bien aplicando las propiedades de los límites. Como nos decía aquí, el límite de una constante es la constante, ¿sale? Entonces estos son muy sencillos, son de sustitución directa. El segundo caso es de funciones cocientes no evaluadas en el valor crítico. ¿Qué significa esto del valor crítico? Vean, cuando yo tengo una fracción y en esa fracción o cociente yo tengo una expresión algebraica arriba y una expresión algebraica abajo, recuerden que en este tipo de funciones cociente el valor prohibido es el valor cuando abajo era 0. Entonces, cuando se vuelve 0 la de abajo, pues lo que yo hago es identificar ese valor que hace que abajo se convierta en 0. Ese valor de x que vuelve 0 el denominador se llama valor crítico. ¿Cómo lo encuentro? Bueno, igualo esta expresión a 0 y lo despejo. X más 1 es igual a 0, este más 1 pasa al otro lado como menos 1, entonces el valor crítico de x va a ser menos 1, porque yo cuando sustituya aquí menos 1 más 1 me va a dar 0, y entonces no estaba definida la división entre 0. Entonces, el valor crítico es menos 1, que es el que vuelve 0 el denominador. Y el valor límite es 2. Si yo verifico que el valor límite que me están pidiendo no es el valor crítico que vuelve 0 el denominador, entonces no hay ningún problema, no hay valor prohibido. No estamos en el valor prohibido, entonces sí puedo tomarlo. Bueno, si no coinciden el valor crítico y el valor límite, pues se sustituye de manera directa. Bien, entonces sustituyo 2 al cuadrado menos 3 y abajo pongo 2 más 1. 2 al cuadrado me da 4, menos 3 me da 1, 2 más 1 me da 3, entonces el resultado del límite es 1/3. Se sustituyen de manera directa cuando no coinciden el valor crítico y el valor límite. Aquí tengo otro ejemplo. Tengo 2x más 5 entre x cuadrado menos 4. ¿Cuáles van a ser los valores críticos? Bueno, yo igualo la expresión del denominador a igual a 0. Este menos 4 pasa como más 4. Para quitar la potencia cuadrada aplico raíz cuadrada en ambos lados. Y entonces raíz cuadrada con potencia cuadrada se eliminan y me queda x. De aquí me va a quedar más menos raíz de 4. Entonces raíz de 4 es 2, entonces voy a tener como primer valor crítico más 2 y como segundo valor crítico menos 2 y sustituyo 2 al cuadrado me da 4 y 4 menos 4, efectivamente obtenemos 0 en el denominador. Si yo pongo menos 4 al cuadrado me da 4 y 4 menos 4 también me da 0, entonces tengo dos valores críticos. Pero resulta que el valor límite que me piden no coincide con ninguno de esos valores críticos. Bueno, si no es de esos valores críticos que están prohibidos, pues entonces yo lo sustituyo de manera directa. Y donde yo vea x pongo 3. 2 por 3 me da 6, más 5 me da 11. 3 al cuadrado me da 9, 9 menos 4 me da 5. Entonces el resultado del límite es 11 quintos. Entonces si no coinciden los valores críticos con el valor límite, bueno, entonces no estoy tomando nada prohibido y lo sustituyo de manera directa. Es muy fácil, ¿vale? Aquí tengo un ejemplo más. Tengo 6x más 11 entre 5x más 7. El valor prohibido en el denominador pues lo obtengo igualando a 0 esta expresión. 5x más 7 es igual a 0. Este más 7 pasa como menos 7 y este 5 que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces x va a ser igual a menos 7 quintos. Si el valor crítico es menos 7 quintos y el valor límite es 0, pues no son iguales, entonces no está prohibido este valor de 0. Yo lo sustituyo en la función original. 6 por 0 me da 0, más 11 me da 11. 5 por 0 me da 0, más 7 me da 7. Entonces el límite es 11 séptimos. Y ya lo resolví. Tenemos un ejemplo más. Tengo 5x a la cuarta más 6 entre x cuadrada menos 2. ¿Cuándo se va a volver esto 0? Pues lo igualamos a 0 lo que tengo en el denominador. Este menos 2 se vuelve más 2. Aplico raíz cuadrada. Me queda x es igual a más 2 raíz de 2 o menos raíz de 2. El valor límite que me piden es 1 y no coincide con ninguno de los valores críticos, por lo tanto sustituyo directamente. 1 a la cuarta me da 1, por 5 me da 5, más 6 me da 11. 1 al cuadrado me da 1, menos 2 me da menos 1.
11 entre menos 1 me da menos 11. Y este es el valor límite. Entonces, ¿dónde está el detalle? Bueno, pues en identificar cuál es el valor crítico y verificar si estos coinciden o no coinciden. Bueno, ahora vamos a ver el caso de las funciones en donde coinciden el valor crítico y el valor límite. Veamos aquí. Yo tengo esta expresión. No me importa lo de arriba, lo que me interesa es que abajo no se vuelva a 0. ¿Cuándo se va a volver 0? Cuando x valga menos 1. Menos 1 más 1 pues me va a dar 0 y ya se amoló la cosa. Ah, pues si el valor límite, si el valor crítico es menos 1 y el valor límite es menos 1, pues entonces aquí no puedo sustituir el valor límite. La estrategia de solución es factorizar, ver si se puede factorizar algo. Entonces lo que vamos a utilizar van a ser nuestras factorizaciones para ver si podemos descomponer este polinomio en ciertos factores. Lo que hacemos es buscar los factores de tal forma que al descomponer esos factores yo puedo eliminar parte de la expresión de tal forma que el valor crítico cambia o desaparece. Si yo descompongo esto, lo factorizo por medio de un trinomio del tipo x cuadrado más bx más c, pues lo puedo descomponer entre x menos 2 por x más 1. Entonces yo tengo x más 1 arriba y x más 1 abajo, entonces al cancelarlos o eliminarlos, me queda x menos 2. Y efectivamente ya desapareció valor crítico. Para esta expresión ya no hay valor crítico. Y entonces ya puedo sustituir de manera directa el menos 1. Donde yo tenía x pongo menos 1 y menos 2, el resultado es menos 3. Entonces al factorizar puedo entonces eliminar el denominador y en consecuencia ya no hay valor crítico. Tenemos aquí otro ejemplo. Ya tengo el límite de x menos 3 entre x cuadrada menos 9 cuando x tiende a 3. Otra vez yo veo que el valor de 3 es el valor, los valores críticos son 3 y menos 3. Y el valor límite es 3. Ah, pues sí coincide el valor límite con uno de los valores críticos. ¿Qué puedo hacer? Pues yo busco si se puede hacer una factorización. Yo identifico que son una diferencia de cuadrados. Por lo tanto se puede factorizar como binomios conjugados, ¿no? No, es que no son binomios conjugados, es diferencia de cuadrados, permítame. Aquí está equivocado, ¿no? Sería diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados. Ahí está, sería una diferencia de cuadrados. Entonces yo veo que es una diferencia de cuadrados y entonces ya lo puedo factorizar. Al factorizarlo yo tengo x menos 3 por x más 3 y coincide con el de arriba, entonces yo elimino esta parte y me queda 1 sobre x más 3. Si se fijan ahora el valor crítico es menos 3 únicamente, más 3 desapareció como valor crítico y entonces ya no coinciden el valor crítico con el valor límite. Cuando estos ya no coinciden ya puedo hacer una sustitución directa, donde tengo x pongo 3 y entonces el valor límite va a ser un sexto. ¿Sale? Aquí tengo otro caso. Tengo el límite de x cúbica menos 8 entre x cuadrada menos 4 cuando x tiende a 2. Si yo veo en la parte de abajo cuáles son los valores críticos, como es un cuadrado, ya lo vimos en un caso anterior, serían más 2 y menos 2. Ah, pues resulta que x más 2 si es el valor límite, coincide con uno de los valores críticos. Entonces no se puede sustituir. Lo que yo trato de buscar es si se puede factorizar y efectivamente la parte de arriba se puede factorizar como una diferencia de cubos y la parte de abajo como una diferencia de cuadrados. Al factorizarlo puedo eliminar esto con esto y entonces el valor crítico cambia. El valor crítico únicamente es menos 2 y entonces ya no coincide menos 2 con más 2 y entonces ya lo puedo sustituir de manera directa. Donde yo veía x pongo 2, 2 y 2. Resuelvo y entonces 2 al cuadrado me da 4, 2 por 2 me da 4, 4 más 4 más 4 me da 12 y 2 más 2 me da 4. Entonces 2 entre 4 me da 3, entonces el límite va a ser 3. Este tipo de límites, cuando coinciden el valor crítico y el valor límite, tenemos que apelar a nuestro conocimiento, a nuestro buen manejo de las factorizaciones. ¿Sale? Tengo un último caso aquí. Yo tengo el límite cuando 6x cuadrada menos x menos 15 entre 2x más 3 tiende a ser de x cuando x tiende a ser menos 3. Yo otra vez veo que menos 3 es el valor crítico. ¿Sale? ¿Cómo encuentro el valor crítico? Bueno, yo siempre pienso en operaciones contrarias, como le digo a mis alumnos. Vean, en los casos anteriores,
yo pienso en operaciones contrarias. Vean aquí, si este es más 1, la operación de sumar 1, la operación contraria es restar 1 que está aquí, ¿sale? Yo veo aquí, si yo tengo en este caso más 3, la operación contraria a sumar más 3 es restar menos 3, y la operación contraria a multiplicar por 2 en x es dividir entre 2, por eso entonces es menos 3 y divido entre 2, y ahí está, menos 3 medios, ¿sale? Y efectivamente el valor crítico coincide con el valor límite, pues esto está prohibido. Lo que yo hago entonces es buscar una factorización, que ahora sería una factorización del trinomio x cuadrada más bx más c. Cuando hago la factorización descubro que uno de los factores de arriba coincide con lo que tengo abajo, entonces esto se elimina y me queda únicamente 3x menos 5. Como ya no hay valor crítico, pues entonces yo puedo hacer una sustitución directa, 3 por menos 3 entre 2, menos 5. Entonces hago la multiplicación, 3 por 3 me da 9 medios y 5 lo puedo representar como 10 medios. Menos 9 medios menos 10 medios me daría menos 19 medios, y aquí tengo el resultado del límite. Ahora, va a haber casos en los que yo no puedo factorizar. Por ejemplo, yo tengo el límite cuando x tiende a 3 de 2 entre x menos 3. No puedo factorizar absolutamente nada, ¿no? O no me sirve la factorización. Si la factorización no me sirve, pues al sustituir de manera directa el valor del límite que coincide con el valor crítico, pues obtengo una división entre 0. Como yo tengo aquí en el documento, me dice que si no es posible, si la anterior estrategia de factorizar no es posible, se tendrá un cociente con 0 en el denominador, y el resultado de ese límite es infinito o indeterminado. ¿Por qué es infinito? Bien, porque no está determinado. Lo que nosotros tenemos aquí es una asíntota, como cuando vimos la función racional. Entonces, por un lado me va a dar infinito y por otro lado me va a dar menos infinito. Si lo graficamos esto, van a ver que se tiene una asíntota en este valor de 3. Entonces, por un lado dice que es infinito y por otro lado me dice que es menos infinito. Entonces, el resultado de este tipo de límites, cuando no hay posible factorización y me da 0 en el denominador, es infinito. Aquí, por ejemplo, tengo otro ejemplo. El límite de 1 entre seno de x cuando x tiende a ser pi. Bueno, pues no puedo factorizar aquí nada porque no puedo descomponer seno en otras cosas. Entonces sustituyo de manera directa el seno de pi, pues me da 0 y tengo una división, un cociente con 0 en el denominador. Entonces yo sé que cuando tengo 0 en el denominador el resultado es infinito, ¿sale? O indeterminado. Entonces, si no es posible factorizar para eliminar el valor crítico y el valor límite, entonces tengo una división entre 0 y el resultado de ese límite es infinito. Ahora, vamos a los límites cuando x tiende a infinito, que sería en el otro caso. Vamos a revisar. Ya nosotros revisamos los casos que teníamos aquí, cuando x tiende a un valor constante. Ahora vamos a revisar los casos cuando x tiende a ser infinito, que serán cuando no es cociente y cuando sí es cociente, ¿sale? Entonces vamos a ver. Revisamos entonces los casos cuando x está por aquí, aquí está. No, es más para abajo. Aquí está en el 5. Aquí está, límites cuando x tiende a un valor infinito. Entonces vamos a tener el límite de una función que no es cociente. Entonces cuando yo tengo, en este tipo de límites se puede sustituir de manera directa el valor de infinito, aunque el resultado de este tipo de límites siempre será infinito, por lo que no es necesario ningún proceso matemático y podemos colocar directamente infinito. Entonces cuando yo tenga este tipo de expresiones, ¿sí?, que no es un cociente y x tiende a infinito, yo aquí hago la sustitución, pero la regla me dice que el resultado va a ser infinito. Vamos a ver, si yo sustituyo infinito de manera directa, tengo 6 por infinito al cuadrado más 5 por infinito menos 3. Yo tengo entonces infinito al cuadrado, pues sigue siendo un infinito, ¿no? Y si todavía lo multiplico por 6, pues sigue siendo el infinito. Es un valor tan grande que no puedo alcanzar. Entonces un infinito al cuadrado sigue siendo el mismo infinito, ¿sale? Y todavía lo multiplico por 6, pues sigue siendo el mismo infinito. 5 veces el infinito, pues sigue siendo el infinito, ¿no? Y entonces infinito más infinito me da, pues 2 veces el infinito sigue siendo el infinito. Y al restarle 3 al infinito, pues no es nada. El resultado a final de cuentas es el infinito, ¿sale? Bien, entonces este tipo de límites, cuando no es un cociente y tiende a infinito, ya ni necesito sustituir, yo directamente pongo el infinito como resultado, ¿sale?
Aquí, por ejemplo, yo veo límite cuando x tiende a ser infinito de 4x menos 1, ya veo que no es un cociente, entonces ni resuelvo nada, directamente yo pongo que es infinito. Incluso lo podía haber hecho en los anteriores, solo que aquí lo hago para que ustedes vean o les explico cómo es posible que cada uno de estos es infinito, ¿no? Entonces, si este es infinito y la suma de infinito con infinito me da infinito, y quitarle 3 al infinito, pues sigue siendo el infinito, ¿no? Entonces, a final de cuentas tengo infinito. ¿Sale? Entonces, este tipo de ejercicios, cuando no es un cociente, el resultado siempre va a ser infinito. Vamos al otro caso. Límite de una función cociente con exponente mayor arriba. Vamos a tener, entonces, fracciones algebraicas en este tipo de límites. Vamos a tener casos donde yo tengo el exponente mayores arriba, voy a tener donde los exponentes son iguales arriba y abajo, o bien el exponente de abajo es mayor que el de arriba. Bien, en el caso del primero, cuando el exponente es mayor arriba, yo voy a tratar de explicar una estrategia que se sigue para este tipo de límites. Imaginemos que yo tengo la expresión de arriba y lo multiplico por la variable con mayor exponente, es decir, lo multiplico por x cuadrada entre x cuadrada. Recuerden que si yo tengo lo mismo arriba y abajo, esto sería 1. Entonces, si yo multiplico algo por 1, sigue siendo este algo. No estoy haciendo nada raro, porque al estar multiplicando por 1, pues obtengo el mismo resultado. Lo mismo hago abajo. Lo que yo tengo abajo lo multiplico por 1, pero ese 1 está representado como x entre x. Si yo tengo 3 entre 3, pues me da 1. Si tengo aquí que x cuadrado es 4 al cuadrado entre 4 al cuadrado sería 16 entre 16, me daría 1. Entonces no estoy haciendo nada raro matemáticamente. Entonces, ¿qué pasa si ahora ese x cuadrado que está en el divisor lo coloco debajo de la expresión que tengo en el paréntesis? Y aquí le pongo un 1. Pues esto lo puedo hacer también, ¿no? Ahora, cuando yo tengo algo que está dividiendo a toda una expresión, a toda una suma resta, pues puedo colocar el divisor a cada uno de los términos, ¿no es cierto? A veces cuando yo sumo, si se acuerdan de las fracciones, cuando yo tengo un octavo más 3 octavos más otro octavo, pues yo pongo el octavo abajo y sumo lo de arriba. Entonces este es como un proceso al revés. Cuando yo ya tengo el octavo abajo, se lo puedo distribuir a cada una de las cantidades que se estaba restando o sumando, ¿vale? Entonces esto no es matemáticamente incorrecto. Entonces, cuando yo tengo 4x cuadrada entre x cuadrada, pues elimino la x cuadrada y me queda solo 4. Tengo aquí x arriba y x cuadrada abajo, pues me queda una x abajo, gana el de abajo por una x. 15, este se queda igual, menos 15 entre x cuadrada, y ahí está, ¿no? Aquí le sobraba un signo menos, ¿no? Ahí está, le sobraba un signo menos, correcto. Entonces yo cuando hago todo esto, pues ya quedó. Lo mismo hago abajo. La x pasa dentro de, como denominador en lo que está dentro del paréntesis, y se lo puedo colocar a cada uno de los sumandos. Bien, cuando elimino la x de la primera parte me queda únicamente 2 y del otro lado me queda 3 sobre x. Ahora, cuando yo sustituyo este infinito, 1 entre infinito, pues me va a dar 0, porque recuerden que vamos a tener el caso de 1 entre infinito. Imagínense que yo tengo una galleta y se la voy a repartir a los alumnos del grupo, una galleta María. Pues me va a tocar un pedacito muy chiquito si la tengo que dividir en 50 pedacitos, ¿no? Ahora, si en lugar de ser solamente los alumnos del grupo, imagínense que son los alumnos de son los habitantes de todo México. Pues entonces, para que a cada quien le toque un pedacito, prácticamente voy a dividirlo en pedacitos infinitamente que ya pequeños, ¿no? Pues son millones de habitantes en México. Entonces prácticamente me va a tocar una moronita. Si por el contrario ahora son todos los habitantes del planeta, pues prácticamente no me va a tocar nada, ¿sí? Al dividir una galleta entre todos los habitantes del planeta no me va a tocar absolutamente nada. Me va a decir, pues ya, yo creo que me toca más de polvo cuando voy caminando en la calle que lo que me va a tocar de esa galleta. Entonces, ¿qué me tocó de la galleta? Pues nada, y ese nada es 0. Entonces, una división de 1 entre infinito es 0. Y aquí también tengo 15 entre infinito al cuadrado, pues es 0 también. Entonces esto que tengo que en azul, pues prácticamente va a desaparecer porque se va a convertir en 0. Lo mismo va a ocurrir aquí, 3 entre infinito me va a dar 0, por eso lo pongo en azul y lo elimino. ¿Qué me va a quedar únicamente? Pues 4x cuadrada entre 2x. Si yo hago números, 4 entre 2 me da 2 y x cuadrada entre x pues me da 2x, ¿sale? Sustituyo entonces el infinito, 2 por infinito, pues resulta que sigue siendo el infinito.
Entonces, cuando yo tenga este tipo de expresiones algebraicas donde el límite es cuando x tiende a ser infinito, yo voy a eliminar toda la parte que no tiene el exponente mayor del término. Solamente si me voy a quedar con el término que tenga el exponente mayor, todo lo demás lo elimino. ¿Sale? Vamos a ver este ejercicio. Yo tengo 2x cúbica menos 4x cuadrada más x menos 1 entre 4x cuadrada menos x más 3. Entonces, el razonamiento anterior me dice que todo lo que no tenga todo lo que no sea el término con el exponente mayor lo elimino, por eso lo ilumino aquí en azul. Esto se va a eliminar. Y de la parte de abajo voy a dejar solamente el término que tiene el exponente mayor, que es 4x cuadrada. Entonces elimino todo esto. Cuando yo hago esto me queda 2 cuartos, me queda equivale a 1 medio. Y x cúbica entre x cuadrada, ¿quién gana? ¿El de arriba o el de abajo? Pues el de arriba por una x, entonces me queda x entre 2. Al yo sustituir infinito entre 2, pues me queda y sigue dando el infinito, ¿no? Entonces, este tipo de ejercicios, cuando yo tengo el exponente mayor arriba que el de abajo, el exponente mayor arriba es mayor que el exponente mayor abajo, el resultado siempre va a ser infinito. Entonces ya lo puedo poner como regla general. Vean, yo tengo aquí el límite de x cuadrada más x menos 1 entre x menos 1 cuando x tiende a ser infinito. Yo solo me quedo con el término con el mayor exponente arriba y el término con mayor exponente abajo. Todo lo demás lo elimino, lo pongo en azul. Y yo veo, ¿cuál es el exponente mayor, el de arriba o el de abajo? Ah, pues que el de arriba porque es cuadrado. Entonces, directo, pongo que esto es infinito. Cuando el exponente mayor esté arriba, el resultado del límite es infinito cuando x tiende a infinito. Aquí tengo otro caso, tengo x cuarta a la cuarta menos 1 entre x cuadrado menos x más 3 cuando x tiende a infinito. Elimino lo que no es el término con mayor exponente arriba y abajo, y entonces si veo, si el exponente mayor está arriba, en automático es infinito. No tengo que hacer ni operaciones ni sustituciones, directamente es el infinito. Ahora, ¿qué pasa cuando los exponentes son iguales? ¿Sale? Cuando los exponentes son iguales, elimino, como acabamos de ver el razonamiento, se elimina todo esto. Solo se hace cuando es fracción o cociente y x tiende a infinito, ¿sale? Entonces elimino toda esta parte que va a dar 0 y me quedo con 4x cuadrada entre x cuadrada con x cuadrada se elimina y me queda como resultado el cociente de los coeficientes de los términos como un mayor exponente. Y aquí lo dice, en este tipo de límite se tiene una fracción algebraica, pero la expresión de arriba y la de abajo tienen el mismo grado, es decir, el mismo exponente mayor. La estrategia mostrada en el caso anterior nos permite simplificar cada expresión a solamente sus términos con mayor exponente, de tal forma que podemos eliminar la variable x y obtenemos como resultado del límite al cociente de los coeficientes de los términos con mayor potencia, ¿sale? Es decir, ya ni me fijo en las variables, si son iguales, las variables tienen exactamente la misma potencia, el mismo exponente, entonces yo solamente voy a concentrarme en los coeficientes. Ah, pues que aquí es 4 tercios, 4 tercios. Vamos a ver, aquí tengo el límite de 2x menos 4 entre x más 3 cuando x tiende a infinito. Bueno, pues lo que yo hago es elimino lo que no tiene el mayor exponente, elimino x y x, solamente me quedo 2 entre 1, porque aquí sería un 1, que es 2, y ya lo solucioné el límite. Tengo otro ejemplo, el límite de todo esto, entre todo esto, cuando x tiende a infinito. Elimino lo que no tiene el mayor exponente, igual arriba y abajo, veo que son iguales, los quito y me queda 8 entre 2, me da 4. Entonces este tipo de límites también son muy fáciles de resolver, porque me va a dar el cociente de los coeficientes de los términos con mayor exponente. Ahora, el último caso es cuando el exponente mayor está abajo. Bueno, cuando el exponente mayor está abajo, siempre me va a dar una división entre x o entre x cuadrada, por lo tanto, 1 entre infinito ya vimos que me daba 0. Entonces, este tipo de límites, cuando el término de mayor exponente está abajo, siempre dan 0. Tengo aquí otros 3 ejemplos. Vean, 2x más 6 entre 4x cúbica más 3x cuadrada menos 5x más 3, cuando x tiende a infinito. Ah, fracción y x tiende a infinito. Borro lo que no tiene el término, el exponente mayor, y veo, ah, pues que el exponente mayor es abajo, en automático es 0. Ni siquiera lo hago, en automático es 0. ¿Sale? Aquí igual x y abajo tengo x cuadrada, x tiende a infinito, entonces es 0. Aquí x tiende a infinito, bueno, el exponente mayor está abajo, en automático es
0. Y de esta manera pues yo ya puedo resolver los ejercicios de límite, es muy fácil. Cualquier ejercicio que a mí me pongan lo voy a poder resolver correctamente si tengo el criterio para identificar de cuál se trata. Bueno chicos, pues hasta aquí quedaría nuestra clase y nos vemos en la siguiente.